Ahora, Javier. Bueno, voy a continuar con la lectura de este libro, Autobiografía de un yogi, en el capítulo Años en la ermita de mi maestro. La intuición de Sri Yukteswar era tan penetrante que, sin prestar atención a las palabras de su interlocutor, a menudo solía responder a sus pensamientos no expresados. Entre lo que una persona piensa realmente y lo que expresa verbalmente puede existir un abismo. Manteniéndote en calma, decía, trata de percibir los pensamientos que yacen más allá de la confusa verborrea de los hombres. Las verdades reveladas por la divina visión interior son con frecuencia dolorosas para los oídos mundanos. Mi maestro no era popular entre los estudiantes superficiales. Los sabios, siempre pocos en número, le reverenciaban intensamente. Me atrevería a decir que Sri Yukteswar hubiera sido el más solicitado gurú de la India, si sus palabras no hubiesen sido tan sinceras ni tan censoras. Soy muy estricto con aquellos que vienen a mí en busca de entrenamiento, admitía. Esta es mi manera, tómala o déjala. Nunca transijo, pero tú serás mucho más amable con tus discípulos. Esa es tu manera de ser. Yo trato de purificar únicamente en el fuego de la severidad, cuyo ardor es insoportable para el hombre medio. La suave brisa del amor tiene también un efecto transformador. Tanto los métodos inflexibles como los benévolos son igualmente efectivos si se aplican con sabiduría. Tú irás a países extranjeros donde los descorteses ataques contra el ego no son bienvenidos. Un instructor no podría difundir el mensaje de la India en Occidente sin estar dotado de una buena dosis de adaptabilidad, paciencia y mansedumbre. Entre paréntesis, me resisto a relatar con cuánta frecuencia he recordado en Estados Unidos las palabras de mi maestro. Aun cuando el lenguaje directo de Sri Yukteswar impidió que grandes multitudes le siguieran durante su permanencia en la Tierra, su espíritu continúa viviendo hoy en el mundo a través de un creciente número de sinceros estudiantes que siguen sus enseñanzas. Los guerreros como Alejandro Magno buscaron dominar territorios conquistados. Los maestros como Sri Yukteswar tienen un dominio más grande, las almas humanas. Era costumbre de mi maestro el señalar las insignificantes faltas de sus discípulos con una gravedad portentosa. Un día, mi padre vino a Serampore a presentar sus respetos a Sri Yukteswar. Probablemente esperaba recibir algunas palabras de encomio sobre mí, pero grande fue su desazón al oír una larga enumeración de mis imperfecciones. Mi padre corrió a verme. Por las observaciones de tu maestro, pensé que te encontrarías sumido en el fracaso, exclamó, sin saber si reír o llorar. La única causa del descontento de Sri Yukteswar esa vez era que yo había estado tratando de convertir a cierto hombre al sendero espiritual. No obstante, haberme él sugerido amablemente que no lo hiciera. Indignado, busqué rápidamente a mi gurú. Me recibió con los ojos bajos, como convicto de su falta. Esta fue la única vez que vi al divino león sumiso ante mí. Ese momento único fue saboreado con toda intensidad. Señor, ¿por qué me he juzgado tan despiadadamente ante mi desconcertado padre? ¿Acaso era justo?
No lo volveré a hacer, me dijo Sir Yukteswar en tono de disculpa. Al instante quedé desarmado. Qué fácilmente el gran hombre confesaba su falta. Aun cuando nunca más volvió a inquietar la mente de mi padre, mi maestro continuó sin descanso diseccionando mi comportamiento en cualquier momento y lugar que le pareciera conveniente. Algunos discípulos nuevos se unían frecuentemente a Sri Yukteswar en una crítica detallada de los demás. Creíanse sabios como el gurú, modelos de discernimiento sin tacha, pero aquel que toma la ofensiva no debe estar indefenso. Los mismos censores huían precipitadamente tan pronto como el maestro disparaba públicamente en su dirección algún comentario incisivo procedente de su análisis crítico. Las sensibles debilidades interiores, que se sublevan ante el más mínimo roce de censura, se asemejan a regiones corporales enfermas, las cuales se retraen y son tratadas con detalles. Tal era el gracioso comentario de Sir Tepat acerca de los huidizos estudiantes. Muchos discípulos poseen una imagen preconcebida de un gurú, a través de la cual juzgan las palabras y acciones de él. Semejantes personas se quejaban con frecuencia de no entender a Sri Yukteswar. Tampoco ustedes comprenden a Dios, repliqué en cierta ocasión. Si un santo les resultase explicable, ustedes también serían santos. Entre trillones de misterios que palpitan cada segundo en el inexplicable aire, ¿puede uno aventurarse a pedir que la insondable naturaleza de un maestro se comprenda de inmediato? Los estudiantes venían, pero generalmente se marchaban. Aquellos que deseaban un cómodo sendero pleno de simpatía inmediata y de reconfortantes reconocimientos, no lo encontraban en nuestra ermita. Mi maestro ofrecía su amparo y guía eterna, pero muchos discípulos mendigaban también un mezquino bálsamo para su ego. Y era así como partían, prefiriendo, en lugar de la humildad, las incontables humillaciones de la vida. Los ardientes rayos de mi maestro, la clara y penetrante luz de su sabiduría, eran demasiado poderosas para sus dolencias espirituales. Ellos buscaban un maestro de menor estatura, quien bajo su sombra aduladora les permitiera el plácido sueño de la ignorancia. Durante los primeros meses junto a mi maestro, solía yo experimentar un sensible temor a sus reprimendas. Pronto descubrí que sus vivisecciones verbales eran practicadas exclusivamente en quienes, como yo, habían solicitado recibir su disciplina. Si cualquier estudiante herido protestaba, Sri Yukteswar, sin ofenderse, guardaba silencio. Jamás había ira en sus palabras, sino solamente una impersonal sabiduría. Las reconvenciones de mi maestro no se dirigían a los visitantes ocasionales, ni hablaba sus defectos, ni siquiera los más notables. Pero hacia aquellos estudiantes que buscaban su consejo, Sri Yukteswar sentía una verdadera responsabilidad. Valiente es, en realidad, el gurú que emprende la obra de transformar el crudo metal del ego impregnado de materialidad. La valentía de un santo proviene de la compasión que siente por los seres desconcertados por Maya, quienes, a causa de su ceguera, caminan por el mundo dando traspiés. Cuando hube abandonado todo resentimiento interno, encontré una considerable disminución de mis castigos. De una manera muy sutil,
el rigor del maestro se transformó en una relativa clemencia. Con el tiempo, derribé todas las murallas de racionalización y reticencias subconscientes. Hay una nota al pie de página que refiere: nuestra conciencia y subconsciencia están coronadas por una supraconciencia, señaló el rabino Israel Levinthal en una conferencia en Nueva York. Hace muchos años, el psicólogo inglés F.W.H. Myers sugirió que, oculto en lo profundo de nuestro ser, hay un cúmulo de desperdicios, así como también una casa de tesoros. En contraste con la psicología clásica que centraliza todas sus búsquedas en la subconsciencia de la naturaleza humana, la nueva psicología de la supraconsciencia enfoca su atención en la casa del tesoro, la única región que puede explicar las acciones nobles, altruistas y heroicas del ser humano. Tras las, entonces, voy a retomar el párrafo para que lo entiendan. Con el tiempo derribé todas las murallas de racionalización y reticencias subconscientes, tras las cuales se escuda generalmente la personalidad humana. La recompensa fue una espontánea armonía con mi gurú. Entonces comprendí que era confiado, considerado, calladamente afectuoso, aunque no solía ser demostrativo ni expresar verbalmente su afecto. Mi propio temperamento es principalmente devocional. Fue desconcertante para mí al comienzo descubrir que mi gurú de Guiana, pero aparentemente privado de Bhakti, y hay una nota al pie de página donde explica la palabra Guiana y Bhakti. Guiana quiere decir sabiduría y Bhakti quiere decir devoción, dos de los senderos principales hacia Dios. Se expresaba solamente en términos de una fría matemática espiritual. Pero cuando me adapté a la naturaleza, descubrí que no había disminución, sino más bien un incremento de mi devoción a Dios. Un maestro que ha alcanzado la realización del ser es plenamente capaz de guiar a sus discípulos a lo largo de las líneas esenciales del carácter de cada uno de ellos. Bueno, gracias Javier. Creo que están ahí más o menos